Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Somos Martina, Somos Todas. Somos Juliana y María Antonia. Y en este podcast vamos a tener invitados muy especiales que nos van a hablar de diferentes temas que se relacionan mucho o poco con la menstruación y todo lo que implica. Hola a todos, hoy empezamos el 2023 con una sorpresa que les teníamos guardadas hace mucho tiempo y es nuestro primer capítulo de Somos Martina, Somos Todas. Hoy estamos con María Antonia Londoño, que es Mari, nuestra directora de comunicaciones que queremos mucho, y además tenemos a nuestra primera invitada, que es familia de Somos Martina, modelo, embajadora, la admiramos demasiado y es un honor tenerla, y es Matilde de los Milagros Londoño. Bienvenida, Mati. Mil gracias por esta invitación. Mi amor por esta marca es enorme. Me parece que tienen una responsabilidad con los derechos menstruales que es muy grande y me parece eso admirable de una marca. Entonces, gracias por invitarme a hablar sobre feminismo y menstruación. Gracias a ti por estar aquí. Este podcast, la verdad, estamos muy emocionadas. Va a ser un podcast lleno de invitados, de información, de conversaciones que nos gusta mucho tener entre nosotras, pero queríamos compartirla con todas. Entonces, bueno, vamos a empezar con este primer capítulo con Mati. Mati, ¿qué es para ti la menstruación? Para mí la menstruación es una característica de mi cuerpo, un proceso biológico de mi cuerpo. ¿Y cómo la vives? Pues les confieso que para mí el tema de la menstruación ha sido muy raro porque me llegó muy tarde. Casi a los 15 años me vino la menstruación, lo que me hizo sentir muy extraña en todo mi círculo de amigas, porque yo sentía que emocionalmente a los 15 años yo era además muy madurada, biche, y me sentía muy madura a los 15 años, ya tenía novios grandes y todo, y no me llegaba la menstruación. Entonces para mí como que había una diferencia entre lo que yo estaba viviendo como adolescente y lo que me decían que tenía que pasar en mi cuerpo. A la mayoría de amigas mías les había llegado desde los 10, o sea, de los 10 a los 13 ya les había llegado a todas, y la gente les decía a ellas, cuando les llegaba la menstruación, que ya eran mujeres. Y eso también era muy confuso, porque muchas eran en esa edad, entre los 10 y los 13, eran preadolescentes, pues muy lejos de ser mujeres todavía, y como que el acto de tener la menstruación llegaba con una carga muy grande que le llegó a algunas amigas mías cuando eran muy jóvenes y a mí me llegó cuando era mucho mayor que ellas. Entonces ahí ya me parecía como un proceso muy confuso. Cuando por fin me llegó la menstruación, me llegó muy poco antes de que yo empezara mi vida sexual. Entonces yo empecé mi vida sexual aproximadamente a los 16 y apenas empecé mi vida sexual empecé a planificar con pastillas. Entonces, mientras tuve las pastillas, me llegaba la menstruación poquito, de manera regular, porque las pastillas anticonceptivas, las que yo tomaba, y la mayoría de pastillas ayudan a regular la menstruación, pero hacían que me viniera casi nada, muy poquito. Y duré más de 10 años con pastillas anticonceptivas, casi 12, y cuando regresé de Nueva York hace 6 años, y empecé una nueva relación, decidí que ya quería dejar de tomar pastas anticonceptivas, a ver qué era lo que pasaba con mi cuerpo cuando las abandonara. Entonces las dejé de tomar y resulta que me dejó de venir la menstruación durante mucho tiempo. Y mi regla, antes de yo empezar a planificar, nunca fue regular. Entonces yo no podía esperarla todos los meses. A veces me venía muy poquito, otras veces no me venía. Y entonces luego, cuando dejé las pastas anticonceptivas y como que dejó de venirme la menstruación, fue raro, porque yo también creo que, como todo en la vida, desde los estereotipos sociales, pero también desde la medicina y la ciencia, nos dicen que hay una normalidad. La normalidad es que a ti te venga una vez al mes y eso es lo normal, y a mí no me estaba viniendo así. Entonces empecé a sentir mucha angustia y como que mi salud mental se empezó a afectar un poquito, de yo pensar que mi cuerpo no funcionaba bien. Y bueno, desde hace 6 años no tomo
pastillas anticonceptivas y mi regla no ha sido completamente regular. ¿Cómo la vivo durante estos años? A veces con copa, casi siempre con copa, otras veces con tampón, cuando se me complica que no tengo agua como accesible para limpiar la copa, o cuando voy a salir a eventos que me da angustia mancharme poniéndomela. Digamos que no soy la más ducha con la copa, pero me parece que es la mejor opción. Y con calzones menstruales de Somos Martina, que son mi método favorito cuando estoy en casa, que es como el 99% de mi tiempo. Me los pongo siempre que estoy en mi casa y me hacen demasiado feliz. Tengo como 3 pares que son suficientes para alcanzar a lavarlos y seguírmelos poniendo. Y fue una opción a la que yo no estuve expuesta, sino hasta que Somos Martina me contactó para que fuera su modelo. Ahí como que se me abrió el mundo del flujo libre y de la menstruación libre, que también es súper contraintuitiva, porque lo que nos enseñan de la menstruación es que hay que taparla, esconderla, limpiarla, y pues tener los calzones y menstruar libremente es como otro universo. Total, era algo que nosotros hablábamos en un live hace poco, que es como uno reconectarse con uno mismo, ¿no? Estar pendiente de la sangre, oír a su cuerpo, ¿no? Sí, entenderlo, entender el cuerpo en general. Y tener una relación distinta con la sangre, como sin tener temor a untarse, normalizando verla en el inodoro, verla en los calzones. Claro que en los calzones de Somos Martina usualmente es negro la tela, entonces uno no la ve mucho, pero de todas maneras como normalizar que las personas sangramos. Total. Y alrededor como de toda esta experiencia con la menstruación, siento que en general las mujeres, pues que todas la vivimos, esto es una realidad, pero hay muchos estigmas y hay a veces como muchos, o sea, como uno no habla de eso muy normal, o sea, no es muy normal hablar en una conversación de la menstruación, pero al mismo tiempo siento que se romantiza mucho el hecho de que es algo normal y de que uno tiene que amar su cuerpo, aceptar su cuerpo, entonces, y a veces la menstruación no es una buena experiencia, o sea, esa es la realidad. ¿Crees tú que se ha romantizado la menstruación? ¿Cómo ves tú eso? A mí hay una cosa que me preocupa, que ha sido como un coletazo de los feminismos y de el deseo de las feministas de que las mujeres podamos reconciliarnos con nuestro cuerpo, un cuerpo que tradicionalmente y desde la religión, por ejemplo la católica, ha sido señalado como un cuerpo pecador. La menstruación en la Biblia es descalificada. Yo no soy una experta en la Biblia, aunque he tenido momentos que por curiosidad científica y literaria he acudido a ella. Se habla de la menstruación con mucha violencia, y yo creo que el feminismo y los feminismos han intentado de que las mujeres hagamos las paces con nuestro cuerpo y con los procesos de nuestro cuerpo. Y una manera de hacer eso es como hablando de las cosas positivas de los procesos de nuestros cuerpos. Pero el positivismo, y quisiera acá hablar como de un positivismo que puede ser tóxico, porque desaparece e ignora la realidad de otras muchas mujeres para quienes algunos procesos corporales no son ni placenteros, ni los reconectan con su humanidad, sino que sencillamente son dolorosos y difíciles. Incapacitantes, no solamente para las mujeres, sino para los hombres trans, que creo que también tenemos una deuda con ellos desde los feminismos y desde todas las organizaciones que tratan con la menstruación. Para ellos, para algunos de ellos también es muy rara su relación con la menstruación, porque la menstruación también está, y no quiero hablar por ellos, pero lo que he oído de sus testimonios cuando he hablado con ellos sobre menstruación es que a veces es raro porque la menstruación está muy asociada a lo femenino y pues ellos son hombres. Entonces, hay muchas mujeres y muchos hombres trans que tienen alguna enfermedad relacionada con los órganos reproductivos o con los ovarios o con el endometrio, y hacen que la menstruación sea muy, muy, muy dolorosa, inhabilitante, como decía María Antonia, para ellas. Yo en estos meses, por primera vez en mi vida, tuve un cólico como menstrual causado por unos exámenes médicos que me hicieron que fueron muy invasivos en mi útero y en el endometrio, y yo sentí mucho cólico menstrual y yo le decía a mis amigas, oigan, esto es lo que se siente un cólico. ¿Ustedes cómo pueden vivir
con esto todos los meses. Y ahí empecé a recordar a mis amigas en el colegio que se desmayaban, mis amigas que en el colegio dejaban de ir al colegio unos días, y cómo hemos normalizado ese dolor, y cómo también hay una presión social para que logremos poner esos dolores a un lado, porque somos mujeres y la menstruación tenemos que disfrutarla y nos conecta con lo que hacemos y con nuestro cuerpo. Y pues la verdad es que la experiencia, todas las experiencias humanas son únicas, y la experiencia menstrual también es única, entonces no todas las personas la vivimos igual, y romantizarla es como pedirle a todas las mujeres que amen algo que les duele, y es como, ¿por qué? Y muchas personas, hombres trans y mujeres, deciden que no quieren que les venga más la menstruación y hablan con sus ginecólogos y toman pastillas de manera constante para que no les venga, porque tener la menstruación es demasiado doloroso para ellos. Y eso ha sido todo un descubrimiento para mí, porque sí, todas tenemos la menstruación, pero es una experiencia distinta. Yo en el colegio, a mí no me dieron cólicos como hasta hace 3, 4 años, y una amiga mía se iba al colegio cuando tenía cólicos, y yo, pero ¿cómo así? Si no es tan grave. Y es que uno simplemente como que no tiene en la cabeza, pues o no tenía, de que todas las experiencias son distintas, y que realmente hay gente que no se puede parar de la cama, o migrañas, que a mi hermana las migrañas las hacen vomitar durante la menstruación, o sea, como que Y es muy verdad, impresionante como en las escasas, pobres en todo sentido, clases de sexualidad, educación sexual y reproductiva, cuando hablan de la menstruación, no hablan de las enfermedades relacionadas a la menstruación o que tienen incidencia en la menstruación, y entonces todas las personas que no vimos esas enfermedades no creemos, y viene esta gran tendencia histórica a creer que las mujeres exageran sus dolores, cuando la realidad es que las mujeres y personas que menstruan tienen una tendencia mayor a ser más tolerantes al dolor. el Como umbral del dolor, del dolor sí. es alto. Las mujeres no exageramos el dolor, de hecho las mujeres aprendemos a guardárnoslo, a callarlo, a no manifestarlo, y eso es demasiado violento. Entonces nos deberían enseñar a todas las personas en los colegios que la menstruación puede y a veces es demasiado dolorosa, inhabilitante, y que los colegios, los trabajos, etcétera, tengan unas modalidades en donde durante los días de la menstruación las mujeres tengan como unas licencias que no necesariamente tienen los hombres cisgénero. Porque nos toca seguir con la vida completamente normal, Es demasiado injusto. pero con un cólico y una puñalada en la espalda permanente. Sí. Demasiado injusto. Yo estos días que tuve ese cólico dije, sería incapaz de trabajar hoy. ¿Y dónde están esas licencias menstruales para las personas que menstruan? Porque esas licencias de las que tú hablas, que son los días de incapacidad, hay algunos países en Europa que ya pues como que ya las legalizaron, pero tenemos que hacer que en Colombia también se dé. ¿Qué crees tú que podamos hacer para que todos ayuden a que se dé esa ley, ¿no? Como de días de incapacidad para las personas que sufren tanto con la menstruación, como nuestras amigas que se desmayaban y se vomitaban en el colegio? ¿Qué será que podemos hacer? ¿Qué piensas tú? Yo creo que, como la mayoría de esfuerzos feministas, tiene que ser un esfuerzo coordinado entre el activismo y la política, entre el activismo, la educación y la política. Tiene que ser un activismo con intenciones de tener una incidencia política, porque esos reglamentos solo se dan desde esa esfera. Pero creo que hay muchas organizaciones en Colombia que están hablando como a muy alto nivel sobre menstruación en este momento. Nosotras en Volcánica Revista, que es la revista de periodismo feminista que yo cofundé hace como 2 años, en donde trabajamos varias mujeres, hicimos cubrimiento a el proyecto que tiene Confama en Medellín del subsidio menstrual a todas las mujeres que participan en Confama y que están asociadas con Confama, que es muy impresionante eso que hicieron allá. Y yo me acuerdo que cuando nos estaban contando, Juana Botero, que fue una de las cabezas de ese subsidio, ella me hablaba sobre las características que tiene ese subsidio, entre las cuales están los calzones, Sí. los calzones para la menstruación, y yo pensaba, qué impresión que Confama le está haciendo el trabajo al gobierno. Estos subsidios deberían ser una iniciativa de gobierno y deberíamos tenerlos en todo el país. Y los utilizan mucho. Muchísimo. A nosotros nos escriben todos los días pidiéndose un subsidio. Impresionante. Y en este momento todo Antioquia, pues una cantidad enorme de antioqueñas pueden acceder a ese subsidio, y a mí me parece que ese es un ejemplo que se puede utilizar para ir a donde los legisladores a decirles, vea, hay esquemas como este y tenemos que garantizarlo.
Totalmente. Bueno, Mati, ya que hablas de Volcánicas, todos sabemos que tú eres un ícono del feminismo en Colombia y que muchas mujeres te seguimos y que eres inspiración para todas. Nosotras queremos saber cómo el feminismo ha cambiado tu forma de ver el cuerpo. Pues gracias por decir que soy inspiradora. Nada podría haber soñado yo en la vida más que tener algo importante para comunicar y poder utilizar mis redes para hacerlo. Pues la verdad es que es algo que disfruto mucho y que me genera mucha gratitud. Y el feminismo revolucionó la forma en que yo veo mi cuerpo, pero no solamente mi cuerpo, sino el de las demás. De hecho, creo que el feminismo revolucionó sobre todo la forma en que yo veo los cuerpos de los demás y que ha hecho que yo deconstruya y que todos los días me invite cada vez más a deconstruir la forma en que veo mi propio cuerpo. Por ejemplo, la belleza ya la veo de manera completamente distinta. Quienes eran para mí las personas más bellas antes de que el feminismo llegara a mi vida eran absolutamente heteronormativas, con unas bellezas hegemónicas, todas flaquísimas, y hoy en día ya no identifico lo bello con eso, sino que el feminismo de verdad me ayudó a ver la belleza en la diversidad, que es algo que a mí antes no me pasaba, y ahora literalmente lo estereotípico no siempre me parece lo más bello, sino que lo diverso, lo que se sale de la norma, me parece muchísimo más interesante, y eso hace que yo intente todos los días en mi propio cuerpo, aunque todavía me cuesta demasiado, y que me cueste demasiado solo habla de lo engranados que tenemos esas presiones y esos estereotipos y esa violencia estética, pero todos los días yo trato de no imponerme esos estereotipos y esas presiones a mí misma y a mi propio cuerpo. Trato todos los días de sentirme más cómoda habitando un cuerpo que cambia, que todo el tiempo es distinto, un cuerpo que sube y que baja de peso, un cuerpo que tiene características como todos los otros, como pelos corporales, celulitis, estrías, y que absolutamente todas esas características son normales y están bien. He tenido revoluciones propias pequeñas, como por ejemplo que hace, perdón, es que estamos en conversaciones en esta mesa con el gato, que se llama Kafka, mi gato, Kafka Londoño, que le encanta estar presente en todo. Entonces hace 6 años no me depiló las piernas, por ejemplo, que fue al principio súper retador, y yo pensé que no iba a ser tan grave no afeitarse las piernas, pero me demoré por ahí 3 años sin estar como hiperconsciente de que tenía las piernas peludas. Luego, como a los 3 años y después de que mi familia y mis amigas me dijeran, Mati, ¿en serio no te vas a afeitar las piernas? Ya como que a los 3 años ya ni siquiera pienso en eso y ya lo normalicé completamente, ni me acuerdo. Pero, por ejemplo, no me pasa lo mismo con los pelos del bikini o con los pelos de las axilas, aunque en los últimos años me he sentido más cómoda cuando no me depilo las axilas y ya no me da vergüenza que vean que tengo pelos en las axilas como cualquier ser humano normal. Pero a veces también me depilo, entonces como que también darme esas licencias de a veces depilarme, a veces no, y ir haciéndolo como de acuerdo a mi comodidad más que a la forma en que los demás ven mi cuerpo, mi propio cuerpo. Total, porque eso es algo que nosotros también trabajamos mucho en Somos Martina, desde las comunicaciones, que es lo que María ha trabajado tan duro, y es mostrar que todos los cuerpos son distintos, ¿no? Somos Martina, somos todas. Uno se pone a ver como a todos los amigos que uno tiene y a las amigas, y todos tienen cuerpos tan distintos, ¿no? Entonces creo que esos como estándares de belleza sí tenemos que seguir luchando en romperlos, ¿no? Cada persona tiene como su punto de vista, pero siento que sí el feminismo, como te ha ayudado a ti, me ha ayudado a mí y a muchas otras personas a liberarnos de eso, ¿no? Eso para mí es sí, de las presiones. Total. Y yo quiero felicitar muy explícitamente a Somos Martínez y sus campañas publicitarias con modelos absolutamente diversas, mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres gordas, mujeres con todos los tipos de cuerpo, incluso he visto una mujer que tiene una prótesis. Entonces todo tipo de mujeres están ahí plasmadas. No sé si han tenido ya a hombres trans. Sí, ya tuvimos a Isaac, nuestro amigo trans. Y me parece tan importante porque definitivamente empezar a ver cuerpos que representan a la diversidad de las personas en
las redes sociales, en las marcas, en la publicidad, todo eso ayuda. Y te hago la última pregunta, ya que hablas de que el feminismo te ha ayudado a reconciliarte un poco con tu cuerpo y cómo ves el cuerpo de los demás, que eso me parece más importante y también me ha pasado a mí, cómo el feminismo ha cambiado la forma en la que ves la menstruación, en la que experimentas y en la que vives este tema de la menstruación. Lo primero es que el feminismo me ayudó a saber que la menstruación no es algo que vivimos solo las mujeres y que no nos define como mujeres. A mí también me parece muy grave cuando en la educación casi nula de las niñas le dicen a las niñas que la menstruación significa que son mujeres. Porque, por ejemplo, hay mujeres a quienes no les llega, hay mujeres a quienes les hacen cirugías que hacen que no vuelvan a tener la menstruación nunca más. Hay hombres trans que les viene la menstruación y no son mujeres. Entonces, como utilizar la menstruación para definir una experiencia me parece que es absolutamente reduccionista y el feminismo me ayudó a entender eso. También me ayudó a entender que los hombres trans también menstruan y que tenemos que cambiar el lenguaje para incluirlos a ellos, porque los derechos menstruales los incluyen y porque lo que no nombramos no existe. Entonces hay todo un debate entre las feministas trans excluyentes que les da rabia decir personas menstruantes, que sienten que si decimos que además personas menstruantes, hay un artículo en Volcánicas muy chévere de Iván Danilo que escribió que él como activista y hombre trans sabe que el movimiento de hombres trans ni siquiera están pidiendo que digamos personas menstruantes, están pidiendo que digamos hombres trans que menstruan. O sea, porque es que decir personas menstruantes también los invisibiliza. Ellos ni siquiera están pidiendo esa generalización, están diciendo hablen de las mujeres que menstruan y hablen de los hombres trans que menstruamos. Entonces toda esa flexibilidad de obligarnos a ser lo más incluyentes posibles, a garantizar que cualquier acción feminista que estamos haciendo no está excluyendo a nadie, eso me parece que es súper importante. Entonces esas serían las dos cosas que yo creo. Bueno, y una tercera, definitivamente lo de relacionarme con mi cuerpo como sin asco y sin vergüenza. Por ejemplo, solidarizarme con las personas cuando se manchan, tratar de tener, a veces cargar, como en mi cartera, a veces cargo tampones de más o algo porque a veces hay personas que las necesitan y como poderlas compartir, empezar a darme cuenta que, por ejemplo, en todos los baños debería haber productos menstruales, que no los hay. Sí. Y pues a veces uno se encuentra en aprietos grandes con la menstruación, no burlarme. Yo recuerdo mucho, con mucho arrepentimiento y mucha vergüenza, un episodio cuando yo tenía por ahí 20 años, en donde estábamos en un paseo en Santa Marta, no, falso, en las Islas del Rosario, y estábamos una cantidad de gente de Manizales, y había una chica de Medellín que estaba en vestido de baño y se le veía la línea, se le veía la tira del tampón. Y los manes se dieron cuenta y nos dijeron a las viejas y le empezaron a gritar que ahí iba la cometa y la humillaron. Y yo fui cómplice de esa humillación porque guardé silencio y en ese momento a mí me pareció que qué oso que a no se le viera la tira del tampón y me siento... Si alguna vez esta chica de Medellín oye este podcast, le pido disculpas directamente, aunque la voy a buscar en redes para pedirle perdón porque fue muy humillante y muy horrible y yo creo que ninguna persona que menstrua debería ser humillada por tener un proceso corporal. Ya que hablas de esto, lo que hablas del hombre trans, digamos, en las publicidades, tuvimos en estos días una foto en una página muy, muy reconocida en Instagram y pusimos la foto del hombre trans y esto fue una revolución, o sea, este país todavía no está listo para eso, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer todos en cómo nos comunicamos, en cómo usamos nuestro lenguaje también, y así recibamos todas las críticas del mundo por hacerlo, pues no, por algo se empieza. Es la única manera de que el país esté preparado es preparándolo, educando a la gente de manera disruptiva, sí, total. Hasta que normalicemos, hasta que ver los cuerpos de los hombres trans hablando de menstruación esté absolutamente normalizado. Todos los paradigmas
dejaron de serlo porque se rompieron en algún punto. Todos los estereotipos que empiezan a cambiar porque alguien tomó la decisión de no seguir la norma. Entonces, que ustedes lo hagan a pesar del backlash que va a tener en un país tan discriminatorio como este, en donde hay un feminismo con unos micrófonos, con demasiada audiencia, difundiendo pues discursos transfóbicos, hay que combatirlos. ¿Y cómo se combate eso? Con representación y representatividad de la comunidad trans, de los hombres trans, particularmente en el caso de la menstruación. Entonces, yo les agradezco ese esfuerzo que ustedes hacen, porque creo que es la única manera. Sí, Totalmente. Bueno, pues Mati, muchas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro primer capítulo del podcast. Gracias por tu tiempo, otra vez gracias por prestar tu voz a tantas víctimas, a tantas mujeres, hablar de tantos temas de los que no se habla en este país. Y bueno, espero que nos veamos próximamente. Gracias, y estoy muy emocionada de oír todos los capítulos de este podcast para que hablen con políticas y legisladoras y legisladores, para que hablen con hombres trans, que les puedan hablar con autoridad y desde la experiencia propia de estas cosas, y con mujeres diversas, para que entendamos que la menstruación es un universo y que hay muchas maneras de vivirla, experimentarla, y que debemos ser solidarias entre todas y encontrar maneras concretas desde la política y desde la educación para garantizar que tengamos todas y todos menstruaciones dignas. Bueno, gracias a todas y a todos por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo. Les mandamos abrazos. Chao. 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 Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de Somos Martina, Somos Todas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @somosmartina y visitar nuestra página web www.somosmartina.com. ¡Los esperamos!